2:30, en vivo. Cada paso del hombre hace historia. Hay pasos más importantes que otros, pero nadie escapa a ir escribiendo su propia historia. Mirar hacia el pasado implica reflexionar sobre el presente y el futuro. Por eso es tan importante conocerlo, recordarlo y analizarlo. Desde este pequeño espacio intentaremos abrir una ventana hacia ese pasado para pensar sobre este cruce de tiempos. Y si ustedes me lo permiten, si ustedes me ayudan, lo vamos a hacer juntos. Soy Norma Demi, nuevamente estoy con ustedes. Este es el tercer viernes que estoy delante de esta pantalla, agradeciéndole aquí al dueño de casa, José Chacoma. Y bueno, quería contarles, para comenzar, lo importante que va siendo este lugar para mí, porque lo que resulta un poco difícil a veces es encontrar el tema que voy a presentarles cada viernes. No tengo ningún tipo de ayuda, en el sentido de conversar con alguna otra persona, estoy totalmente solita en esto, pero ¿saben qué ayuda tengo? Que creo que es valiosísima. La realidad. La realidad nos ha mostrado el viernes pasado que lamentablemente ocurrió un accidente ferroviario donde, si bien gracias a Dios no hubieron víctimas, sí, víctimas fatales quiero decir, sí las hubo como heridos, ¿no es cierto? Y eso me hizo pensar, porque automáticamente se trató de buscar por qué había ocurrido eso y en quién recayó la culpa. En los trabajadores. El trabajador siempre es el hilo más finito de una situación, es una circunstancia. El trabajador tiene jefes, quienes organizan, y eso me retrotrajo a épocas, años atrás, cuando estaba terminando mis estudios para recibirme de profesora, y me había enamorado idealmente de un intelectual popular que explicó nuestra dependencia, palabras que están dejando de ser usadas porque están fuera de moda, porque ya eso no es. Estoy hablando de Raúl Scalabrini Ortiz. Él, en forma muy sencilla, va a explicar cómo a los argentinos, en general, nos tratan de sacar la autoestima, nos tratan de convencer de que todo aquello que es privado, que es manejado por alguien, sobre todo si es de afuera, si es un argentino el que maneja, bueno, pero si es una empresa extranjera, va a funcionar todo maravillosamente. Los argentinos no somos capaces de administrar nada, de manejar nada, aunque después trabajemos en esas empresas privadas, ¿no es cierto? Pero no sé por qué, cuando trabajamos desde el Estado, no estamos en condiciones de hacerlo, según, por supuesto, estos pareceres. Voy a hablarles un poquito de Scalabrini y después les voy a explicar la explicación de él, ¿no? O sea que no es una idea mía, por supuesto. Scalabrini nació en 1898, fue escritor, se recibió aquí en Buenos Aires de agrimensor, fue periodista, poeta, y va a ser el que va a defender la causa nacional tratando de combatir desde la pluma el colonialismo inglés. Para mi gusto, lo que yo, a través de lo que he leído sobre él,
lo único que veo como una pata que le faltaría, él hace hincapié, pone todo en el inglés. Y mi postura es que inglés, alemán o como sea el origen, no va a entrar en ningún lado, salvo que sea por la fuerza, si no se lo permiten los de adentro. Es decir, hay dos sectores, ¿no es cierto? Claramente. El imperialista, la potencia, y lo que se va a transformar en colonia, tratando de servir no a su país, sino a los intereses del país foráneo. Eso es lo que, si bien él en algún momento lo va a decir, pero él hace todo en base a Inglaterra. Bueno, él nació en Corrientes, dos hermanos mayores, el padre fue profesor de historia y de filosofía, vinieron a Buenos Aires, él va a estudiar, se va a recibir todo esto que dije, y fíjense que, porque todos los días estoy como recibiendo una pequeña sorpresa. Pertenecía al sector de intelectuales populares y de alguna manera, que no sé cómo se comunicaban, se juntaban en distintos cafés y él debatía con personajes de la talla, por ejemplo, de Alfonsina Storni, de Quinquela Martín. O sea, fíjense haber estado en esas charlas, ¿no es cierto? Bueno, escribió en La Nación, en la revista Martín Fierro, en la Gaceta de Buenos Aires, en el diario El Mundo, Noticias Gráficas, tuvo un periódico también de él. Y en 1923 va a publicar El hombre que está solo y espera. Este librito no es un libro muy grande, va a describir al porteño de ese momento, a lo que conocemos como, o conocíamos por lo menos hasta una época, al hombre de Corrientes y Esmeralda. Y bueno, y miren lo que él pensaba sobre la amistad. La amistad no persigue remuneración alguna, se da libremente. Un buen amigo no podría ser feliz sabiendo que sus amigos no lo son. Dos amigos forman una tertulia, un mundo completo y ficticio en que el mundo ya no es valedero. ¿Se dan cuenta el concepto que tenía, ¿no es cierto?, de la amistad? Tuvo que exiliarse en Europa porque en 1932 hubo una revuelta acá en contra del gobierno de facto y bueno, él tuvo que irse. Y allá comenzó a observar justamente todo esto del imperio, ¿no es cierto? Es decir, la colonia y la potencia. Va a escribir, él actuó, fue uno de los componentes del Grupo Forja. El Grupo Forja es una sigla que significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, donde, por ejemplo, había también intelectuales de la altura de Arturo Jauretche, Homero Mansi también, que es Mansioni. Jauretche era pasión, era entrega. Scalabrini era retraído, no le gustaba hablar en público, se quedaba, igualmente dio cantidad de conferencias, pero él era más de la pluma. Jauretche iba al frente, ¿no es cierto? Este grupo Forja es muy interesante también leer sobre él, porque creo que es todo el que le va a dar el pie a un futuro líder que va a aparecer en la década siguiente, y dicho también por Jauretche, parado en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, cuando veía avanzar a los grupos obreros, se dio cuenta que ahí había terminado la acción de este grupo, porque había aparecido ese líder que
supo llegar a toda esa gente. ¿Y cómo llegó a toda esa gente ese líder? Esto es un anexo de lo que quiero hablar, ¿no? Esta gente de Forja agarraban un cajoncito de manzana de la verdulería, lo ponían en una esquina, se subían a él y le hablaban a la gente que pasaba. Era una tarea de titanes, ¿no es cierto? Es decir, hablar en una esquina a gente que pasa. En cambio, este líder, que no lo estoy nombrando, pero me imagino que ya se dan cuenta quién es, Juan Domingo Perón, tenía la radio, que era el elemento, digamos, de difusión más importante, y lo sigue siendo para mí hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es decir, la radio es una enorme compañía, pero en aquella época era impresionante la importancia de la radio. Bueno, es así que Perón creo que abrevó en las ideas de este grupo y se va a transformar, pero esa es otra historia. Bueno, ¿cómo empieza Scalabrini cuando escribe Historia de los ferrocarriles? Él va a... Es muy sencilla la explicación. En 1854 se va a formar un grupo de ciudadanos que después se van a transformar en estaciones, ¿no es cierto? Como muchos se transforman en calle, estos se transformaron, por ejemplo, Lavallol, Gowland, creo que es, bueno, los que yo conozco. Van a pedir permiso para organizar un tren, un ferrocarril. ¿Por qué? Porque toda esta gente que estamos diciendo que son liberales, que tienen plata, etcétera, etcétera, han viajado a Europa. Y en Europa, desde ya de fines del siglo XVIII, se venía dando la revolución industrial, ¿no es cierto? Y el ferrocarril cambió absolutamente, por ejemplo, la idea de tiempo, el sentido de la distancia, ¿no? O sea que fue una herramienta maravillosa para ir cambiando toda la estructura de la sociedad. Y dicho por el mismo Sarmiento, lo va a decir él, que él vio en Europa, por donde recorrió, y Sarmiento era enorme observador. Los vio andrajosos, dicho por él, con costra de mugre sobre su piel. ¿Qué quiero decir? Al proletariado, al proletario. ¿Qué quiero decir? Que cuando decimos la explosión de la revolución industrial, por supuesto que favoreció, porque hubo adelantos y todo lo que sabemos, pero económicamente, ¿a quién va a favorecer? ¿A quién le parece, José? Claro. Al dueño de la fábrica, ¿no es cierto? O sea que al trabajador no lo favoreció en absoluto. Y en aquella época ganaba muy poco, el trabajador no tenía... No, de la revolución industrial el trabajador sufrió como nadie. Es decir, primero se lo van a agarrar con las máquinas porque pensaban que eran sus enemigos, pero después se dan cuenta que el enemigo es el dueño de la máquina, ¿no? O sea que estudiar todo eso es... porque uno, por ejemplo, yo digo los ingleses, pero realmente está mal la expresión mía, porque no son todo el pueblo inglés. Para las mismas, el mismo problema de Malvinas, algún inglés, algún apoyo nos dio, alguna voz inglesa. Y en este caso lo mismo, ¿no es cierto? Decir todos los ingleses o incluir a todos es una falacia, no corresponde. Es decir, la clase dirigente inglesa, ¿no? Sobre todo Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, pero en esta época que todavía no. Estoy en el siglo XIX, José. Como ese, bueno, fíjense todo lo que podemos hablar con respecto al ferrocarril. Los liberales de acá van a querer
también tener el ferrocarril. ¿Por qué? Porque, el problema que habrán tenido dentro del mundo laboral, porque el ferrocarril era una competencia muy grande para aquellos que transportaban mercadería en carretas, es decir, los fleteros de ese momento, ¿no? Es decir, cómo viene un medio de transporte mucho más económico, mucho más rápido, a competir con ese trabajo lento que estaban haciendo esta gente. Bueno, además, este grupo de ciudadanos que piden que se les dé la concesión del ferrocarril, todavía pensaban en argentino. ¿Por qué? Y acá tenemos otro detalle. En 1854 todavía venían con viento de cola de ese nacionalismo que había dejado Juan Manuel de Rosas. Por eso, fíjense cómo lo silencia nuestra historia. Hasta 1829, los ingleses habían, digamos, reinado económicamente, habían hecho a sus anchas negocios. Primero lo intentaron por la fuerza. 1806, 1807, las invasiones inglesas. Departieron en las tertulias porque eran invitados con las señoras más importantes de ese momento. Bueno, fueron recibidos bien, hubo algún amorío, bla, bla. Pero parece ser que por debajo había todo un mundillo, toda una organización que los quería sacar. Día de la Reconquista, que no lo recordamos nunca más, ¿no es cierto? Ya no existe tampoco el Día de la Reconquista. Siguieron así hasta 1829, en que asume Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a estar hasta 1852, la batalla de Caseros. Podemos estar de acuerdo o no con la política, porque Rosas era un estanciero, era un hombre poderoso de la provincia de Buenos Aires. Puede no gustarnos su mano autoritaria, pero es el único que se puso a enfrentar a los negocios ingleses, ¿no es cierto? Les jugó algunas bromas, bueno. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿por qué el general San Martín le va a dejar en su testamento su sable, ¿no es cierto? Es decir, algo habrá visto San Martín, quiero creer, en la persona de Rosas. Bueno, vuelvo otra vez al tren. En 1854 todavía quedaban resabios de ese sentido de país que había querido hacer Rosas. Bueno, se va a organizar, va a comenzar por una ley provincial el 12 de enero de 1854, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires era pastor obligado, y para Scalabrini este ferrocarril es una muestra perfecta de cómo se fue aceptando la dominación extranjera. Es una historia que reconforta, asombra e indigna. Fíjense, reconforta, asombra e indigna. Reconforta porque es una muestra de lo que podemos hacer los argentinos, ¿no es cierto? Que podemos llevar adelante una obra así. Asombra porque este ferrocarril perteneció al gobierno durante 27 años y fue la línea más lujosa, más económica, que cobraba más barato los fletes y los pasajes también eran los más económicos. E indigna porque tanto esfuerzo argentino termina en el dominio extranjero. Bueno, fue construido llamaron a un inglés, a un ingeniero inglés, y también a obreros que estaban calificados. Y bueno, la primera estación se construyó donde está hoy el Teatro Colón. De allí seguía por la Valle, y si ustedes conocen el pasaje Discépolo, bueno, vieron que hace una vuelta, pasaba por allí, salía a Corrientes, hasta llegar
a Plaza Miserere. De allí su ruta hacia el oeste, es decir, estamos hablando del ferrocarril actual Sarmiento. Y la construcción hacia el oeste era indefinida, no se le ponía. Bueno, había poco capital, la marcha era insegura. Bueno, todo esto fue trayendo. ¿Y quiénes eran los encargados de construir los insumos? Es decir, los durmientes, las vías, bueno, todo lo que se necesitaba. ¿Quién? A ver, ¿quién? Trabajadores. Los ingleses. Ah, bueno, está los bien. Proveedores Proveedores. eran la mano. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Yo le doy el plástico, un ejemplo burdo, le doy el plástico a la fábrica inglesa, me lo devuelve hecho este anteojo. ¿Le pude poner valor agregado al plástico? En cambio, esto me va a costar mucho. ¿Se comprende? ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que pasó con este ferrocarril? Que se va a inaugurar bien legalmente en 1857. Para ello se va a comprar una locomotora que está en el Museo de Transporte de Luján, que se llama La Porteña, y es interesante ver los nombres que le ponían a las distintas locomotoras que se fueron comprando. La Porteña era una locomotora usada que había sido construida para llevarla a la India, pero bueno, terminó acá. Y las otras locomotoras tenían, por ejemplo, el nombre de Luz del Desierto, Indio Amigo, o sea, miren los nombres que se le ponían a estas Las máquinas. A estas máquinas, muy bien. Bueno, el ferrocarril llegaba la primera línea que se construyó hasta el pueblo de Flores. Flores era, para esa altura, un pueblo. O sea, fíjense el sentido de espacio, ¿no es cierto? Flores era un pueblo. Y a partir de allí se pasó a Ramos Mejía, después se llevó a Morón y así sucesivamente. Bueno, a ver, para ir cerrando. La gente que había aceptado poner capital en la empresa no lo hizo. Las cosas se encarecían, entonces, ¿qué se le ocurrió proponerle a la empresa? Un empréstito. Un empréstito. No lo escuchamos esto nunca, ¿no? Miren lo que va a decir un ministro de esa época. Dirá, la inconveniencia de que el Estado sea administrador de sus bienes. La inconveniencia de que el Estado sea administrador de sus bienes. Así lo endeudaron y para 1890 el ferrocarril pasó a manos inglesas. ¿Cómo más o menos termina esta historia? Y acá pido a José a ver si me puede ayudar a reflexionar. Pasa el tiempo y este general que había y que aparece en la década del 40 los rescata. Los detractores de esto van a decir compró chatarra. Los que apoyan al ferrocarril inglés van a decir nunca funcionaron mejor que cuando estaban los ingleses. Entonces a mí se me ocurrió pensar, si estaban tan bien cuando estaban los ingleses, ¿por qué Perón compró chatarra? ¿Cuándo se transformaron en chatarra? ¿No lo arreglaban los ingleses que los dejaron venir como chatarra? ¿Estoy equivocada en lo que digo? Es todo lo que se siembra desde la palabra y la prensa y todo eso, ¿no? Además, les cuento que Perón no solamente compró el vehículo. ¿Qué compró Perón? La tierra.
por donde pasaba el ferrocarril. Porque la tierra, el caminito por donde iba el ferrocarril, era inglés. Entonces, es como que en la casa de uno pasa por el comedor una autopista. ¿Tá? Y no tenemos derecho a ir al baño porque tengo que pagar peaje. ¿Sí? Se comprende lo que estoy explicando, ¿no es cierto? Bueno, y además, si ustedes miran un tendido de las vías de esa época, van a ver que las compañías inglesas tendían como si fuera, ¿ven mi mano? Como si fuera un racimo de uva hacia los lugares donde necesitaban extraer materia prima. Y esa materia prima bajaba hacia el puerto de Buenos Aires, su ruta hacia Inglaterra. El único que en esa época, por lo menos que haya leído yo, el único que va a plantear la comunicación transversal va a ser Urquiza, que algo se hizo, pero no interesaba comunicar el país entre sí, los pueblos entre sí. Interesaba esto, la extracción de la materia prima que hasta el mismo día de hoy tenemos y llevársela hacia la famosa revolución industrial, las fábricas inglesas. ¿Se comprendió? Bueno, esta realidad es la que me ha llevado, la realidad que vivimos el viernes pasado, me ha llevado a contarles esto, que creo que es muy poco conocido, me parece, ¿no? Prácticamente no se habla de Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz hubo una época que era Scalabrini o Canning, Scalabrini. Se pasaban cambiándole el nombre a la calle, a la avenida, por la ideología del gobierno de turno. Gracias a Dios, no se le ocurrió hasta ahora a otro cambiar el nombre. Bueno, esto es la primera parte del programa y ahora vamos a escuchar, porque en realidad le elegí yo la canción que van a escuchar. José va a hacer todo lo que pueda, que lo va a hacer muy bien, y es una canción que la vengo escuchando toda la semana, que me movió a reflexionar, porque cuántas cosas tenemos aquí en la garganta atravesada, en el estómago, que no las decimos, no las dijimos en su momento, no las vamos a decir ahora porque ya pasó, pero sin embargo siguen estando dentro de uno. Le ocurre a un ser humano y le ocurre a un país. Me da rabia el silencio, ¿no es cierto, José? Como dijo Atahualpa, ¿eh? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me mentí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto un yaradí.
hay silencio en mi guitarra cuando canto el yaradí, y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo seña, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo seña, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Feliz estoy yo porque les cuento que este señor que tengo al lado mío hace un rato me dijo que conoció a Gabino Coria Peñalosa. Lo cuidó cuando ya estaba viejito y bueno, en los últimos años de su vida. Estoy fascinada, tal vez alguien me pueda contestar de alguna manera qué es lo que ocurre, como que el círculo de esas expectativas mías se va cerrando y voy encontrando, la vida me va trayendo determinadas situaciones. Claro, lo que pasó, por ejemplo, en mi caso, la gente que me conoce lo sabe, yo me casé a los 17 años, todavía no tenía 18 años. Entonces, bueno, nació mi hijo mayor, yo soy nacido en Famatina, en La Rioja, pero me crié acá en Buenos Aires hasta esa edad, que bueno, se decía que La Rioja estaba como floreciente, y se me ocurrió ir a probar suerte a La Rioja. Yo ya tocaba la guitarra, cantaba. Entonces, ahí estando en un lugar de espectáculo, conocí a un señor que se llamaba Chacho Coria Peñalosa. Y era él integrante de un coro. Él me escuchó cantar a mí y me dijo, Chango, me dice, ¿sabes que hay un coro, que tenemos un coro de cámara y necesitamos tenores? ¿Te animás a querer aprobarte y venir y cantar con nosotros? Y bueno, claro, yo fui a cantar a esa peña porque era una guitarreada, pero yo vivía en una piecita muy humilde porque recién me había ido de acá y no conocía a nadie. Pero sí tocaba la guitarra, así que me fui a guitarrear y a enchamigarme con la gente de ahí del lugar. Y ahí fue que lo conocí a Chacho Coria Peñalosa, que era el hijo de Don Gabino. Uno de los hijos de Don Gabino. En La Rioja tenía dos hijos y el otro era el Cholo Coria. Cholo y Chacho. Cholo y Chacho. Y resulta que bueno, pero yo me hice amigo de Chacho Coria, ahí fui, me probé en el coro donde estaba él, y bueno, me quedé cantando con él como 2 años ahí en ese coro. En ese lapso de tiempo pasaba que nos acercábamos más, o sea, primero nada, pero después terminábamos el ensayo tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, era muy tarde, me llevaba hasta donde yo vivía. Como yo vivía en una habitación muy humilde, una casita, no quería que nadie sepa dónde vivía. Claro. Y lo hacía que me deje 2 cuadras antes. Entonces, y entonces un día me ganó él, se avivó lo que pasaba. Me quedé ahí, cuando me bajé del auto, se fue a dar una vuelta a manzana y vio dónde yo entraba. Claro. Entonces... El diablo más sabe por viejo que por diablo. Claro, y entonces resulta que
cuando fuimos al otro ensayo, me dice, yo te vi, dice, entrar ahí, ¿y cómo no me dijiste nada? Me dice, somos amigos. No, pero en realidad no éramos amigos, éramos conocidos, Claro. ahí nomás. Y entonces me dice, entonces me contó, mira, mi papá vive con mi mamá en una calle céntrica de Chilecito. Y tenía una casa que tenía 12 habitaciones. Entonces me dice, mira, yo te puedo ofrecer, si vos querés y a vos y a tu señora les parece bien, ofrecerles una habitación ahí donde vive mi papá. En la casa hay 3 teléfonos, hay 4 baños, una casa muy antigua, Claro. colonial. Y que no la tenía todo el mundo. No, no la tenía todo el mundo. Entonces, y yo que sí, que no, que sí, que no, que sí. Mi señora decía, no, cuando el santo... Aparte estaba el bebé. Aparte estaba el bebé. Y ella tenía 2 años también, bueno. en ese tiempo. Y bueno, resulta que, bueno, pero mi señora ella me retaseaba porque... Era decía, tímida. No, me dice, al hombre no lo conoces y por ahí te sale una cosa rara. Son esas cosas que cuando la limona es grande dicen... Claro. Y bueno, el asunto que, bueno, me insistió tanto que un día, bueno, le dijimos que sí. Así que me fui a vivir a la casa del padre de Chacho. Y resulta ser que era don Gabino Coria Peñalosa. Qué maravilla. No contemos más porque esta historia, ¿por qué estoy no me entra en la cara la sonrisa? Porque organicé cierta vez, el año pasado, una visita, una guiada, mejor dicho, al museo de Quinquela Martín y la uní con Caminito. Entonces tuve que buscar obviamente información y encontré la vida de este joven, en ese momento, un joven. Él está, creo que era el sobrino de Vicente Peñalosa, alias el Chacho, uno de los caudillos más importantes de La Rioja, y quedé fascinada porque tiene una historia ligada al tango Caminito, que todo el mundo cree una cosa, pero en realidad se trata de otra, ¿no? Es decir, lo popular dice que por X, que no se los voy a decir ahora. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención la historia de este hombre porque es una historia triste en su juventud. Y ahora que estoy acá, estamos conversando de Bueyes Perdidos y de repente me dice esto, no puedo más que estar asombrada, ¿no es cierto? O sea, permitime, José, organizar ese programa con el Chacho Peñalosa y voy a bajar hasta... Bueno, después terminamos contando la anécdota. Y ahí terminamos la anécdota. ¿Está bien? Sí, sí, un placer, un placer. Bueno, la verdad que estoy más que contenta y bueno, y para seguir con esto, que espero que la primer parte les haya interesado, voy a hacer una pregunta que no sé si estamos hablando solo, José. No. No, tenemos poquitos audiencias, pero sí hay. Yo les dije que en algún momento les iba a hablar de las maestras que trajo Sarmiento. Ajá. Pero para hablar de las maestras que trajo Sarmiento, tengo que empezar por Sarmiento, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Sarmiento es un personaje, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Es decir, cuando ya hace unos cuantos años, cuando la juventud estaba más informada y politizada, etcétera, etcétera, Sarmiento el cliché era que no hay que ahorrar sangre de gauchos, que es lo único que tienen de humano. Que es cierto, lo dijo. No lo vamos a negar. Pero cuando entramos en la vida de este hombre y tratamos de sacarnos los prejuicios y leemos, nada va a ser neutral, nunca nada es neutral. Leemos una biografía que trata de ser neutral, nos encontramos con una personalidad impresionante. Realmente, si lo tengo que definir a Sarmiento, realmente un hombre impresionante. Impresionante de todos modos porque no era lindo. No fue dotado con la
belleza masculina que se puede pensar, pero fue dotado con el don de la palabra. Yo creo que eso era lo fundamental que tuvo Sarmiento. ¿Y cómo logró llegar a esa fluidez, a esa... Uno lee una oración de Sarmiento que no termina nunca y realmente hay que releerla, porque dentro de esa oración hay varios pensamientos y hay que prestar mucha atención, ¿no es cierto?, para entender lo que dice. ¿Cómo se hizo este hombre? Voy a decir algo. Él no proviene de una familia, si bien nos muestran a la madre en el telar, debajo de la higuera, la pobrecita, no, no era una familia totalmente marginal, no. Era una familia que conservaba cierto prestigio por el tío de él, Santa María de Oro, es decir, el que le enseñó, le dio instrucción, lo llevó a aprender, y él tenía una avidez tremenda por aprender las cosas. Estaba ya dentro de él la semilla y sufre la gran frustración de que se hacían en el país de ese momento, se elegía un chico de las pocas provincias que había y se los llevaba a Buenos Aires a educarlos en el colegio más importante de ese momento. Sarmiento gana ese puesto, pero apareció alguien con más importancia que él, como familia, y lo sacaron a él de ese puesto y pusieron a otro. Eso, por supuesto, le provocó una enorme frustración y allí va a comenzar ese deseo de aprender todo aquello que no pudo aprender en el colegio y va a ser prácticamente un autodidacta. No tuvo una enseñanza de escuela, no lo logró eso, pero como haya sido, porque me hubiera gustado escucharlo hablar inglés, francés, es decir, porque son idiomas, no es como el castellano que como lo leemos, pronunciamos. ¿Cómo habrá hecho con la pronunciación? No lo sabemos. Bueno, se transformó en un opositor acérrimo de Rosas y él tuvo mucha vida, tuvo mucha estadía en Chile y se contactaba porque él llegaba y se imponía, iba a visitar a fulano de tal porque a él se le ocurría y llegaba ahí y se presentaba delante de esa autoridad y le explicaba todas sus ideas y bueno, algo salía de eso que él intentaba hacer. Bueno, un presidente chileno lo manda a Europa en misión diplomática, le da dinero para que él viaje, que ese es un paréntesis. Cuando vemos las cuentas de Sarmiento, vemos que está todo auténticamente detallado, esto, lo otro, lo demás allá. No le podemos decir nada, hasta las salidas higiénicas, él lo va a contabilizar, ¿no?, como un gasto para después rendir cuentas. Bueno, cuando él está en Europa, justamente se va, que era el ideal de todos aquellos, ¿no es cierto? París, bueno, todos pensemos en la generación del 37, bueno, todo eso. Él se desilusiona, porque ve a ese obrero que es tan drajoso, ve cantidad de cosas. En Londres va a conocer al pedagogo Horace Mann, que después, bueno, y va a escuchar la propuesta de este hombre, y después va a pasar a Estados Unidos y allí sí queda deslumbrado, porque no vio la parte sur de Estados Unidos, esclavista. Él llegó al mejor lugar, digamos, ¿no? Que para él era el centro del mundo, era la zona de Boston, y ahí se va a relacionar con la esposa de Mary Mann, que es con la cual va a quedar una amistad,
También se va a relacionar con una maestra de inglés muy bonita, muy coquetona, que estaba casada, y van a tener una relación que va a durar muchos años, pero lo interesante, fíjense, después de 5 años que Sarmiento no le escribe para nada y ya la dejó en su recuerdo, ella le escribe una carta, porque está en los archivos, ¿no? No es un invento, le escribe una carta reclamándole que como el amigo tan amigo no se acordaba de ella. Sarmiento antes, cuando estaba cerrando en él la relación, le hizo comprar un vestido en París, un vestido rojo. ¿No? Miren, bueno, yo tengo rojo. El rojo, el símbolo, ¿no es cierto?, que le envía a esa mujer. Y bueno, para él la relación se cierra ahí, para ella evidentemente no. Un hombre que tuvo unos cuantos amoríos, pero, vuelvo a repetir, una personalidad más que atrayente. Podemos hablar muchísimo de Sarmiento, pero bueno. Ahí tenés un saludo, perdón, ¿eh? ¿De quién? Patricia Bloom. Ah, es la señora que hace el programa del Cajón de la Cocina. Mira, mira. Mira lo que te dice. ¿Lees ahí? A ver. ¿Alcanzás a leer? Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Quién dijo para el 17? Era el subsuelo de... ¿Quién dijo para el 17 de octubre? Era el subsuelo de la patria sublevado. Muy bien. Exactamente, dijo eso Scalabrini. Cuando ven avanzar toda la gente caminando por Avenida de Mayo, de distintos lugares, es el subsuelo de la patria sublevada. Scalabrini también una pluma, bueno, para mi gusto. Imagínense lo que era yo hace unos años, cada vez que tenía que hablar de Scalabrini, bueno, era como si hubiera hablado, no sé, ¿no? Me emocionaba y realmente porque él también tiene una frase muy entreverada, no la recuerdo exactamente, pero dice así: creer, ¿no es cierto? Creer en esas cosas extintas, creer, hay que creer. Y yo me pregunté, ¿en quién voy a creer en este momento? Y me contesté, en mí. Entonces, la única persona que tenía cerca para creer era en mí misma. Entonces, esa frase, que es una frase complicada, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo en un momento muy difícil de mi vida. Bueno, miren qué interesante, porque ya me parece que va faltando el tiempo. Él se va a basar, Sarmiento, en el método Pestalozzi, que este apellido lo tienen que haber escuchado. Este era un pedagogo. Y miren, estoy hablando de el último cuarto del siglo XIX, ¿no es cierto? Y un pedagogo va a decir: seguir la naturaleza del niño para educar, ¿no? La observación era el método de aprendizaje, incorporaba el juego, eliminaba la memorización y los castigos corporales, la enseñanza que fuera para ambos sexos, escuela de oficios para huérfanos y mendigos. Y cerrando todo esto, la educación era la herramienta fundamental para erradicar la pobreza. La educación era la herramienta fundamental para erradicar la pobreza. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, Sarmiento va a... Cuando está allá en Estados Unidos, tiene la maravillosa idea de traer maestras, contratar maestras para que vengan acá a educar. Porque nos guste o no, él quería justamente a través de la educación sacarlos de esa barbarie que pensaba en que estaba el pueblo. Y miren, entre 1860 y 1898
los gobiernos de ese momento contrataron a 61 maestras de Estados Unidos, ¿no? Para trabajar en distintas escuelas del interior del país. Estas escuelas, o bien había que fundarlas, construirlas o defenderlas, porque muchas de ellas se transformaron en fortín en línea de frontera. Y además también estaban los problemas entre los caudillos. O sea, fíjense todo lo que tenían que hacer estas chicas, ¿no es cierto? Que bueno, como ninguna, Sarmiento estaba frustrado porque ninguna se quería prender a este proyecto, se contratan primero dos maestros que van a venir acá y uno de ellos se va a relacionar con una chica de sociedad con la cual la familia no estaba conforme, y que este es otro tema también muy interesante para tratar, la religión. Es decir, él protestante, ella católica, ¿tá? Que ese también es un tema, ¿no? Es decir, por eso lo anglosajón tiene unas características diferentes a al colonialismo español. Y Sarmiento quería erradicar las ideas del colonialismo español, porque consideraba que atrasaban al avance que él quería tener que el país tenga. ¿Se comprende? Bueno, una de las ayudantes principales de Sarmiento va a ser Juana Manso. Esta mujer fue escritora, traductora, periodista, maestra, bueno, iba a ser la precursora del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay, Juana Manso, ¿no? Nació en 1819, murió en 1879, la nombró Sarmiento directora de la Escuela Normal número 1, y como allí se compartía, mire la época que estamos hablando, era una escuela mixta, los pacatos conservadores de ese momento se empezaron a oponer. La primer maestra que va a llegar acá va a ser Mary Gorman, 23 años, una chica educadita, bonita, y Sarmiento estuvo como loco cuando ella firmó el contrato porque la quería mandar a San Juan. Entonces mandó cartas para que se construya la escuela, que se prepare, mandó, fíjese esto, escritorio, esto, lo otro. Y la muchacha llega al puerto de Buenos Aires, un mal puerto en relación al de Uruguay, porque es un puerto donde no podían atracar bien los barcos, se quedaban un espacio retirado de la orilla, y tenía que hacerlo en carreta tirada por bueyes o a cococho de algún marinero fortachón. Entonces, imagínense ustedes, vamos a hacer la composición del lugar, una joven de 23 años con un modelito donde se le veían un poquito los tobillos, con unas botitas acordonadas, esas que a veces vemos en las películas, y bajando en el puerto de Buenos Aires rodeada por todos los muchachos que habría en ese momento, no lo quiero imaginar. Cuando ella empieza a tomar conciencia de dónde la quería mandar este hombre, dice, yo no voy, no cuenten conmigo, ¿no? Entonces le retoba a Sarmiento, renuncia, y Sarmiento, para él, murió. La va a llamar la traidora. O sea que aquí voy a terminar, espero que les haya gustado. Me parecen unas historias maravillosas, ¿no es cierto? Es decir, hay unas, miren las mujeres de esa época, unas mujeres, contrata un grupo, esto es de Estados Unidos, no es de acá, del este de Estados Unidos, que no sé por qué, se embarcaron para llegar a otro estado del lado oeste. Estuvieron 3 meses y medio arriba de un barco porque no estaba construido el canal de paso. Entonces hicieron todo esto por el Cabo de Hornos y se fueron allá. No, son maravillosas y es para sacarles el sombrero en un barco que por supuesto no tendría todas las comodidades habidas y por haber. Esta chica, Mary Gorman, si no recuerdo mal, llega hasta Brasil en un carguero. Y de ahí viene, o sea que
eran mujeres de agallas, ¿no es cierto? Porque muchachas Claro. jóvenes, largarse a esa aventura, muchachas jóvenes y educadas, porque hay que ver todas las condiciones que le ponías, tenían que ser de buena familia, buena presencia, jóvenes. Ah, y algo muy interesante que van a poner, que Sarmiento lo va a pedir y también va a ser, que hagan gimnasia. Tenían que hacer gimnasia. Sarmiento decía que las mujeres de acá estaban constantemente sentadas bordando y no movían, no movían el cuerpo, ¿no? Para que era saludable. Estamos hablando de 1860 y algo, qué sé yo, como ese, lamentablemente él fue de civilización o barbarie, ¿no? Pero hay algunas cosas que lo podemos por lo menos tener en cuenta y considerar a ver si no serían aplicables hoy en día. Bueno, yo les doy las gracias y le paso otra vez a mi querido compañero José a ver si nos deleita con algo alegre. ¿Tiene algo alegre, José? ¿Qué sé yo? ¿Una cumbia? ¿No? No, no tengo cosas alegres. ¿Nada? ¿Todo triste? No. A lo mejor reflexivo, pero alegre. Bueno, a ver, pues, ¿podremos escuchar? ¿La sabe la de las preguntitas o...? Ah, póngalo que está muy bueno. Es una milonga de Atahualpa. Preguntitas sobre Dios, ¿no? Así es, Sobre señor. Dios. A ver si esto es así. ¿Cómo funciona esto? Escuchen esto. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Con este tema nos estamos despidiendo. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. A esos tiempos nos quiere llevar este nuevo gobierno, ¿eh? Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Gracias a todos. Buena suerte y con esto nos despedimos. Hay que reflexionar, ¿eh? Chau. Chao, José, gracias. Será hasta el día viernes a las 14 horas con Pensemos.